Y a esta hora se encuentra ya con nosotros la doctora Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación política, catedrática de la Universidad de la SUAY. Caro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta hora y quisiéramos iniciar este diálogo con estas dos primeras informaciones que hemos difundido en esta segunda edición del noticiario Antena 1. ¿Cuál es tu análisis, tu lectura sobre este $500,000 por el cual está demandado Anderson Boscan por parte del cuñado del presidente Danilo Carrera? ¿Podemos creer que esta es solamente un intento de amedrentamiento, de silenciar algo que podía continuar? De hecho, Anderson Boscan ha dicho que no va a detenerse, que él tiene más información y que progresivamente irá difundiendo todos los datos que ha conseguido en esta investigación. ¿Y hasta dónde crees tú que esto podría llegar? Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, querida Rosana. Es lamentable que el periodismo en el Ecuador se vuelva a enfrentar a una situación de este tipo. Entendemos que el debido proceso es uno de los derechos y el derecho a la honra son absolutamente consagrados. Y me imagino que todas las personas, no solo el cuñado del señor presidente de la República, todas las personas tienen el derecho a defender su honor si es que ha habido alguna situación en las que este se ve comprometido. Sin embargo, también es importante que el periodismo pueda realizarse con las tranquilidades que se requieren. Entonces, entendemos que para poder llegar a hacer un pronunciamiento como el que la Posta ha hecho, debe haber la suficiente información de base que le permita al medio expresarse sustentada adecuadamente con las respectivas fuentes, en fin. Entendemos que existe siempre la posibilidad de hacer un periodismo serio y siempre las relaciones con la prensa cuando vienen desde el poder siempre serán mejores si es que se trabajan desde el principio de la excelencia y no de la contingencia, para dar un poquito de teoría de relaciones públicas. La contingencia supone el roce, el choque, el establecimiento de distancias, de diferencias. Ya hemos vivido ese tipo de relacionamiento y nada bueno sale de allí. En cambio, un relacionamiento que busca la buena voluntad, de la mutua colaboración entre unos y otros, permite tener unas condiciones distintas, sobre todo cuando se trata de libertad de expresión. Es fundamental porque es uno de los derechos más sensibles. Es muy fácil llegar a censurar, a amedrentar, y todavía no logramos tener un espacio en donde el periodismo se pueda ejercer con tranquilidad. Así que es lamentable que estas circunstancias lleguen a estos niveles. Siempre será mejor poder tener espacios de conversación, espacios de transparencia, en donde los trabajos periodísticos sean respetados y, por supuesto, también el trabajo desde el gobierno, desde el poder, ¿no es Ahora, cierto? Caro, Esperemos que las condiciones no sean tan duras, sobre todo en relaciones con la prensa. sí, y el poder con el que se está enfrentando Anderson Boscan no es poca cosa. Estamos hablando de uno de los bufetes más conocidos y poderosos también. Este bufete, el abogado Carminiani, quien está defendiendo a Danilo Carrera, pero además es también el abogado del presidente de la República. Como te decía hace un momento, esperamos que esto no pueda trascender, no vaya a trascender, o lo que es más grave, vaya a generalizarse frente a las denuncias de otros medios o periodistas que podrían también estar investigando hechos de esta naturaleza. Siempre será un llamado de alerta, ¿no? Al trabajo periodístico que se hace con conciencia, con cuidado, corre estos riesgos. Por ejemplo, te pongo en otro espacio. A veces no se requieren denuncias con millones de dólares de cuantía, sino solamente pequeños detalles. Nosotros tenemos una periodista que es muy reconocida de GK, de este otro portal digital, que ha hecho un trabajo muy consciente sobre la situación de cárceles, ¿no? Y no tiene apoyo gubernamental, estatal, porque ni siquiera hablemos del gobierno, sino del Estado en sí mismo, que debería ser responsable de atender
las necesidades de seguridad de una periodista que justamente investiga las mafias que están dentro de las cárceles. Entonces, a veces no se trata de colocar una demanda, sino solamente de darles las seguridades a los periodistas para que puedan hacer su trabajo. El Estado se comprometió a ello cuando perdimos a este equipo de periodismo de Ujú. Diario El Comercio, pero no hay lecciones aprendidas lamentablemente y más bien todo lo contrario, existen espacios de amedrentamiento porque así tiene que ser entendido, ¿no? Una demanda de este tipo. Insisto, puede haber el derecho, sin lugar a dudas, el derecho al debido proceso, el derecho a la honra, eso nadie dice que no, pero al tratarse del espacio de poder, es importante que se agoten primero todos los recursos desde el mantenimiento de una buena relación, de una buena voluntad, y no sea el Ujú. recurso jurídico ¿Hubiese sido más la bien una primera instancia. alternativa, un buen equipo de relaciones públicas que le ayude al gobierno nacional a responder? Buen puente entre el gobierno y los medios de comunicación, en donde se pueda asegurar la transparencia, pero si es que la primera reacción gubernamental, en primer lugar, es tener un tuit medio ambiguo sobre el tema de transparencia, y la segunda reacción es prácticamente tratar de seducir a un colega periodista para entregarle a él sí la información, porque él sí es serio, eso no es precisamente un espacio de cercanía, de respeto a la profesión, ¿no? Más bien todo lo contrario, es un espacio de poca cordialidad o de amedrentamiento que sería peor. Esperemos, hay que estar atentos al desarrollo de estos hechos que son, insisto, Ujú. preocupantes para la libertad de expresión. Bueno, Caro, y avanzando en otro tema que se generó alrededor de este muchísima expectativa, que fue el debate para los candidatos y candidata a la alcaldía de Cuenca. Estos primeros debates obligados por el Consejo Nacional Electoral, habíamos comentado ya contigo sobre lo que fue el debate con los candidatos y candidatas a la prefectura de El Azuay, pero ¿cuáles son las lecturas? ¿Qué te deja este segundo debate y el último prácticamente que ha desarrollado el Consejo Nacional El Electoral? último del Consejo, Uh sabemos -huh, que los medios de comunicación están muy interesados en poder uh -huh. profundizar Y bueno, y mañana va a haber uno en la en Universidad otros de Cuenca. espacios. Mañana hay uno en la Universidad de Cuenca, el miércoles en la Universidad Católica. Van a haber sendos encuentros en estas 2 semanas y un poco más que todavía quedan y que creo que son sumamente importantes porque si hay una consecuencia del debate del domingo pasado es que por algunas razones que luego las vamos a elaborar, no necesariamente la población quedó con la suficiente información como para tener ya una decisión tomada, ¿no? Existe un nivel de indecisión a nivel de la elección de alcaldes que está oscilando entre el 20 y el 30% según las distintas encuestadoras. Entonces, la idea es que este tipo de espacios de conversación, de contrastación de propuestas, le permita al votante indeciso tomar una decisión o aquellos votos que todavía son flexibles, tomar, ya sea reafirmar sus votos o cambiar de decisión, según sea el caso, Uh ¿no? -huh. Que vemos que lamentablemente en este espacio de hora y media por cada bloque, resulta muy complejo para el mismo candidato hacer llegar una propuesta clara, concreta, concisa y obviamente para la audiencia poder concentrarse, además que con las justas se alcanzará el primer grupo y ya para el segundo grupo la atención también se dispersa, ¿no? Ahora, Caro, con todos los problemas en la metodología y sobre todo entendiendo la cantidad de candidatos que hay y este número elevado genera una serie de dificultades para poder desarrollar un debate, ¿no? Siempre decimos debate debe ser entre dos, muy probablemente no más allá de Dos, eso máximo tres, claro. para que pueda Sí. realmente desarrollarse las distintas problemáticas que puedan plantearse. ¿Crees tú que estos espacios, no solamente los del Consejo Nacional Electoral, puedan realmente, o crees tú más bien que alguno de los candidatos o candidatas pudo capitalizar
la votación de los indecisos o crees más bien que este porcentaje de alrededor del 30%, según algunas encuestas, algunas dicen incluso que sigue manteniendo un 40% de indecisos, va a diluirse entre todos los candidatos? Hay un estudio hecho en Alemania que me pareció sumamente interesante, es muy reciente, llegó a mis manos hoy, que hacen es una especie de cuasi experimento de la metodología, además con paneles, en fin, metodológicamente está bien, bien chévere, bien interesante, muy riguroso, y hace un estudio sobre el efecto del debate en la gente que lo vio, ojo, ¿no? Esto es la gente que vio el debate, que sabemos que siempre son menos, ¿no? No son que mayoritarios, dependiendo también del tipo de elección, de la cantidad de gente, de la rigurosidad de los temas, y no es precisamente eso lo que sucedió el domingo pasado, es una elección de segundo nivel, que sería en este caso el de las elecciones seccionales, y sí, la alcaldía de Cuenca o de Quito o de Guayaquil tiene atenciones específicas, pero para el cantón como tal, ¿no? Pero bueno, salvando esos detalles, lo que decía este estudio es que entre las personas que vieron el debate y lograron valorar como positiva o negativa la participación de una candidatura, si es que este candidato o candidata le va mal en el debate o la percepción es que le fue mal, el votante lo único que decidirá es por este no voy a votar, ¿no? Si es que le fue mal, por este no voy a votar. Pero si es que le fue bien, no necesariamente es esa suficiente razón para darle el voto. Mira tú el detalle. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es que tratáramos de hacer una blasfemia, que es llevar lo que pasó en Alemania a lo que se vive en Ecuador, no es posible, pero teniendo una idea de cómo se comporta el electorado frente a un debate, en el caso nuestro, si es que los candidatos la noche del domingo hicieron una mala presentación, decepcionó o frustró a su electorado, lo máximo que consiguen en este caso es que por ellos no les dan el voto. Pero si es que hubiese una candidatura que tuvo una buena presentación, tampoco es certeza de que pueda movilizar el tablero. ¿Y cuál es el problema de esto? A mi criterio personal, es que el día de ayer no tuvimos una participación descollante de algún candidato en particular. Quiero decir con esto que no es que estuvo mal. Yo creo que hubo gente, hubo candidatos que se han preparado, hicieron un discurso, lo hicieron de corrido, sonaron solventes, pero eso muchas de las veces no alcanza como para decir, a este pero le quizás, fue Caro, los súper bien. candidatos a la alcaldía de Cuenca, con la experiencia de lo que fue el debate con los candidatos a la prefectura, quizás tuvieron mayores oportunidades para prepararse. Justamente, primero, hace más de 3 semanas les dieron el reglamento. Ellos sabían cuáles eran los ejes temáticos, ellos sabían que tenían 60 minutos para responder por cada eje y sabían cuál era la primera pregunta, la de las prioridades. De manera que era cuestión de prepararse y practicar. Pero como no hay una cultura de debate, lamentablemente... Ah, y otra cosa que sabían, Rosana, era a quién tenían que interpelar y en qué eje. Es decir, toda esa información ya la tenían, ¿no? Y no se prepararon. Por ejemplo, vimos que las preguntas de interpelación, algunas fueron realizadas desde una perspectiva estratégica, pero otras no. Y uno termina cuestionándose si en verdad sabe utilizar el recurso del debate, el candidato que se está exponiendo, o no, o sinceramente está allí porque le puso un partido este rato y le dijo, haga usted el favor, porque si no perdemos los fondos partidistas, que lamentablemente es lo que sucede también, ¿no? Ahora, ¿crees tú que a alguien realmente le fue mejor que el primer grupo, Sí. en el primer grupo y en el segundo grupo, que el segundo grupo estuvo mejor que el primero, y a quién le fue terrible? A ver, son dos grupos que por el sorteo lamentablemente no les colocan en una suerte de condición de favorabilidad de voto de manera similar, ¿no? No fue tan equitativo. Entonces sí se puede identificar un grupo en donde hubo más tensión. A mí no me gusta hablar de intención de voto porque al menos en Cuenca, que es caprichosa, Rosana, uno no puede asegurar nada, pero se sabía que al menos hay mayor reconocimiento del personaje político en Carrasco y
en Palacios, por poner dos nombres, ¿no? También por ese reconocimiento estaban Zamora y tal vez un poco menos Ordóñez, y a quien sí le tocaba mostrarse y aprovechar el espacio para que la gente le ubique, le conozca, era Adrián Castro. Castro es un personaje interesante porque es un político que cuando le conoces te cae bien, no tiene muchos negativos, le llamamos así en el estudio Ujú. de opinión pública. En cambio, los políticos que ya son ubicados, reconocidos por la trayectoria, en fin, tienen más techo, tienen un techo más fuerte o tienen más negativos. Ese es el caso de Carrasco, de Palacios. De manera que este debate para Adrián Castro era la oportunidad para que la gente logre ubicarle, identificarle, conocer su propuesta, ¿no? Sin embargo, el formato es tan reducido que no permite desempeñarse con soltura, inclusive en las interlocuciones o interpelaciones, perdón, quedan algunos vacíos. Entonces, en resumidas cuentas, en ese primer grupo, a pesar de las dificultades, me parece que escuchar a Adrián Castro fue interesante precisamente por ese suerte de frescura, de información, candidato nuevo, en fin, genera más atención. Y me parece también que si pudiésemos poner una suerte de top 2 en cada grupo, está también Paul Carrasco, por varias razones. En primera, siempre ha sido un buen debatiente, o sea, le ha ido bien cuando se presenta, es una persona que maneja los números, Ujú. que se comporta de manera aplomada, veo que le han dado valeriana, entonces está tranquilo, así que eso de alguna forma se notó en el debate de ayer. Y muy ¿Qué le pasó a conciliador, además, quizás Palacios? intentando justificar las Sí. razones por las cuales se fue con el movimiento, creo. Además, le tocó más de una vez decir que es un ferviente impulsador de las alianzas, pues la forma de Ujú. justificar el ser candidato de gobierno, ¿no? En el caso de Palacios, no es que tuvo un mal desempeño, pero las condiciones del debate lo arrinconaron al modo defensa. Es decir, le tocó defender su gestión. Creo que logra hacerlo en el resumen del debate, salvo al final cuando dijo que el municipio es su familia. Creo que fue un error terrible de uso de términos por todo lo que se ha conversado respecto del hermano de Pedro Palacios. Ujú. Pero más allá de eso, creo que él logra defender la gestión de alguna manera, pero al dejarle solo en ese cuadrante no pudo establecer con claridad cuál es la propuesta. Y en el debate se espera presentar propuestas, ¿no? Minuto. Entonces, creo que Roque Ordóñez, tenía como objetivo reafirmar a la Revolución Ciudadana, de ahí el Ujú. cierre y todos estos esfuerzos y guiños que él hizo, Pero de es todas a maneras, quizás reafirmar ese voto excusándose, duro. quizás escudándose, no excusándose, escudándose mucho en lo que fue, en eso que ellos califican como la década ganada, pero de ahí a Eh, propuestas para la realidad actual, o sea, como que se vio limitado. logra presentarles, pero el enfoque no estaba en eso, sino en Ujú. reafirmar el voto duro que tiene el correísmo. En el segundo grupo, en mis redes, en fin, nosotros que tenemos la posibilidad de conocer a Jaime Moreno, no es una sorpresa su participación, pero como es de estos candidatos que tienen poco conocimiento en la sociedad, sí sorprendió y la conversación hoy día fue muy positiva sobre la participación del abogado Jaime Moreno y junto con él también la expectativa estaba en Cristian Zamora porque es una de las candidaturas que está creciendo, que está con tendencia positiva y que además tiene la gran ventaja de ser el representante del tema que fue más popular en el debate de ayer noche, que fue el de los radares. Entonces, al mencionar los radares, el que desde concejal estuvo trabajando este tema fue Zamora, de manera que capta un poco más de atención. Me parece que a los dos les fue bastante mejor, sin desmerecer, por supuesto, la oratoria de Omar Álvarez, que como docente que es, te fijas, tiene una buena presentación. Sin embargo, creo que los otros dos lograron captar un poco más la atención. Y claro, quizás para ir cerrando ya este diálogo, una sola candidata mujer, ¿cuál es la lectura? Creo que pudo prepararse con un tono distinto.
y con unas respuestas a las preguntas eje que puedan ayudarle a ser más concreta en las cosas que necesita presentar. Yo aplaudo, por ejemplo, primero que se haya presentado siendo la única, siendo en un entorno mucho más complejo, no está con la agenda feminista, eso que quede bien claro. Muchas veces dicen que las mujeres votan por mujeres, no necesariamente, no hay una obligación para ello, y si es que no quieren votar por ella, está bien que no lo hagan, no es una obligación. Y ella más bien está con una agenda más amplia desde el sector productivo, libertario, y su propuesta fuerte, por ejemplo, en donde se destacó del resto fue el tema del aeropuerto, pero le hace falta mayor desarrollo de esa única propuesta en lugar del listado de abarrotes. Hizo muy buen trabajo en las preguntas, ¿no? O sea, hace preguntas agudas, críticas, y yo creo que ese fue un muy buen rol de ella en la participación de anoche. Sin embargo, claro, ya en la evaluación general, el tono de voz, el efecto que le dio a ciertas conversaciones, probablemente le jueguen en contra. Bien, Caro, queremos agradecerte el haber compartido esta noche con nosotros. A Tenemos ti, que irnos muchas ya a una gracias. pausa. Ha sido la doctora Caroline Ávila a las 19:39. Antena 1 Radio Video.